Buenas noches, tengan todos ustedes. Nos hemos reunido para cumplir la ceremonia por el 125 aniversario de la Academia Peruana de la Lengua. En primer lugar, damos la palabra al presidente de la Academia Peruana de la Lengua, doctor Marcos Carrera, quien dará el discurso de apertura. Buenas noches, señores miembros del Comité Directivo de la Academia Peruana de la Lengua, señores académicos, amigos que nos honran con su presencia. Celebramos en este año 2012 125 años de vida de la Academia Peruana de la Lengua, fundada por iniciativa de Ricardo Palma en 1887. Distinguimos en ese año del siglo XIX dos fechas: el 5 de mayo, día en el que se realizó la primera junta preparatoria, y el 30 de agosto, cuando en la Universidad de San Marcos se hizo el primer acto solemne presidido por Francisco García Calderón y Landa, destacado jurista arequipeño que había sido el primer mandatario de la nación en los días saciados de la Guerra del Pacífico y se había comportado con valentía y honor en esos momentos difíciles. La vida de nuestra corporación no ha sido fácil, ha pasado por periodos intrincados y conflictivos que han sido fruto de incomprensiones de terceros. Se mantiene viva en la memoria de los peruanos la visita de Ricardo Palma a Madrid en 1892 para procurar incorporar al diccionario de la Real Academia Española voces y giros idiomáticos del castellano del Perú que gozaban de gran difusión entre nosotros y en algunos casos en otros países americanos. Sabemos bien el resultado de aquella empresa: la poderosa intuición idiomática de Palma, propia de un lingüista de hogaño, se tropezó con la obstinación de sus colegas peninsulares y dio a nuestra institución un carácter insular que no fue deseado ni buscado, que fue felizmente contrarrestado en mucha medida por el enorme prestigio de Ricardo Palma, de Pedro Paz Oldaño Enanue, de Luis Benjamín Cisneros, entre otros. Sin duda, los tiempos han cambiado, especialmente a partir de 1951, cuando por iniciativa del presidente de México, Miguel Alemán, se fundó la Asociación de Academias, que pone a las academias del orbe hispano en pie de teórica igualdad en el manejo y en las decisiones sobre el idioma común que hablamos, escribimos y queremos. Sin embargo, todavía, de cuando en cuando, por ejemplo en 2010, en ocasión de la aparición del Diccionario de Americanismos, nuestra actitud principista de defensa cerrada del modo de hablar de los peruanos, de nuestras propias normas y costumbres de manejo de la lengua, es incomprendida, verdad que mucho más suavemente que en 1892. Hemos avanzado, pues, qué duda cabe. Nuestra literatura, que tuvo ya en los principios del castellano del Perú un gran escritor como el Inca Garcilaso de la Vega, ha aportado en estos casi 5 siglos a poetas como César Vallejo o a novelistas como Mario Vargas Llosa, intelectuales que enorgullecerían a cualquier tradición cultural del mundo. Y así como ellos, otros peruanos, muchos de ellos miembros de nuestra corporación, contribuyen con sus escritos a aumentar el prestigio de nuestro país. Debemos a Ricardo Palma y a Valetudinario en 1917 la iniciativa de abrir la academia a los intelectuales jóvenes de aquel momento, como José Gálvez o Javier Prado. Los tiempos que siguieron fueron asiagos, después de una destacada actuación pública de Javier Prado. La academia entró en receso por la intemperancia del gobierno nacional encabezado por Augusto B. Leguía, quien logró incorporarse a la institución en 1926, merced a su hiperbólico admirador Pedro José Rada y Gama. A partir de 1934, teniendo a José Larriba Agüero como director, la academia gozó de tiempos mejores. Más tarde, gracias a Víctor Andrés Belaunde, se hizo una institución conocida en diferentes ámbitos. El resto es historia reciente, conocida por muchos de los presentes en este acto académico. Como representante de la institución, quiero expresar nuestra gratitud a numerosos académicos que han contribuido a que nuestra corporación llegue viva y palpitante, se mantenga lozana y cada vez más influyente en el conjunto de la sociedad peruana. Nuestro reconocimiento a Aurelio Miro Quesada Sosa, quien reorganizó la institución, la dotó de estatutos que son los que están vigentes, a Augusto Tamayo Vargas, dinámico como pocos, a Estuardo Núñez, nuestro académico emblemático, a José Jiménez Borja, fino prosista
y gran maestro, a Luis Jaime Cisneros, por 4 periodos presidente de la institución. Cisneros fue un orífice de almas de la más exquisita humanidad. Muchos le debemos las iniciales exploraciones dentro de nosotros mismos, la posibilidad de encontrar caminos que no soñábamos en ese claro oscuro de la adolescencia y la primera madurez. Y por eso, lo primero que sentimos por él es gratitud, una deuda de afecto interminable que jamás terminaremos de pagar. Luis Jaime Cisneros, sin hacer hincapié en el hecho, practicaba la mayéutica de Sócrates. Tenía una escucha atenta y hacía brotar los escasos conocimientos de sus jóvenes interlocutores y también, sin duda, sus perplejidades. Y cuando decía su palabra, al final, con esa voz aclarada hasta el infinito, daba la impresión de que la palabra más autorizada de la comarca nos ayudaba a pensar y tomar las decisiones correctas. Años más tarde, en diferentes circunstancias, sus antiguos alumnos hemos admirado su coraje cívico, su serena manera de orientar a la opinión pública en asuntos de interés general, pero de naturaleza conflictiva. Cisneros se convirtió muchas veces en la voz de la serenidad, como esos antiguos liberales que sabían compaginar a la perfección las conveniencias del individuo con las urgencias de la sociedad. La Academia Peruana de la Lengua, que alcanzó sostenidos logros mientras estuvo bajo su conducción, está comprometida a seguir su huella y trabajar denodadamente en favor del estudio y la difusión de las lenguas de los peruanos. La ocasión es propicia hoy para rendir un homenaje a la Academia Peruana de la Lengua a uno de nuestros colegas y amigos, José Agustín de la Puente Candamo, a quien hoy el comité directivo, por iniciativa de Ismael Vargas Pinto y la Academia entera, le rinden homenaje por su destacada labor intelectual a lo largo de décadas. Tuve la exención de ser su alumno en las aulas universitarias. Lo que más recuerdo es su auténtica vocación de maestro, que con paciencia infinita iba explicando a los jóvenes alumnos la noción de patria, la imagen de Perú, construida poco a poco durante décadas y siglos. Aprendimos cómo Pizarro, a la hora de hacer el balance de sus campañas bélicas, pensaba que había derrotado al Imperio Incaico, y cómo el general La Serna, después de la batalla de Ayacucho, meditaba que había perdido el combate con los peruanos. Es en el amplio espacio que va de la conquista de la independencia que surge la idea del Perú, el amor por esta nueva patria, semejante y diferente a aquellas otras que le dieron origen, más que con una historia por hacerse que con una historia hecha. Y esta idea de José Agustín de la Puente Candamo ha llegado al corazón de los peruanos, nutre nuestra idea de país, nuestra idea de región, nuestra idea de patria, y coincide de algún modo con aquella otra del historiador francés Jules Michelet, que sostiene que la idea de patria es la voluntad de permanecer juntos en el futuro. Es significativo cómo el pensamiento de José Agustín de la Puente Candamo, que ha nutrido sus clases de historia en el Instituto Riobagüero y en la Universidad Católica, a numerosos libros que ha escrito, aparece también la participación que tiene en numerosas instituciones académicas, como nuestra corporación, la Academia Nacional de Historia, el Instituto Sanmartiniano del Perú, el Instituto de Cultura Hispánica, la Sociedad Peruana de Historia. Coincide de manera asombrosa con los logros de la lingüística contemporánea, aquella idea de que no hay lengua o norma lingüística mejor o peor que otras, que hay usos y costumbres de regiones y países, que las academias no imponen sino recomiendan, que todos los hablantes de una lengua, como los habitantes de un país, son dignos de respeto y consideración. Y de política, ¿cuál ha sido la actitud política de un hombre que, como se sabe, tiene tantos pergaminos cívicos? La actitud política de José Agustín de la Puente Candamo ha sido siempre la de la convivencia entre los peruanos, la necesidad de la colectividad de juntar voluntades, de tener en cuenta la historia para encarar mejor el porvenir. De la Puente ha sido y es un hombre de instituciones, alguien que considera que es indispensable en el campo de la cultura tener organismos vivos, ágiles, capaces de enfrentar los retos de cada día. Para usar una palabra que viene de la sociología, De la Puente es un intelectual orgánico de la sociedad peruana. De la Puente es un maestro que se aprecia también por sus discípulos. En la Universidad Católica, solo Luis Jaime Cisneros puede paragonársele con tantos tan diversos y de tanta calidad. Un cálculo modesto para ambos es señalar que por lo menos
60 promociones de estudiantes han conocido sus palabras y los pensamientos de estos dos maestros, no solamente en la institución educacional mencionada, sino también en el conjunto de la sociedad peruana. Es una suerte haber sido alumno de José Agustín de la Puente Candamo. Es un honor ser recibido en su casa después de tocar la campana que anuncia a los visitantes. Es un privilegio tenerlo aquí esta noche para expresarle nuestro afecto y admiración. Queridos amigos, se ha repartido un breve folleto que informa sobre cada una de las actividades de la Academia entre 2011 y 2012. Más que insistir en lo realizado, conviene más resaltar en lo que está por venir. Tenemos planificado y en marcha el 7º Congreso de Psicología y de Psicografía Luis Jaime Cisneros Vizquerra, que se realizará de 4 al 6 de octubre en homenaje al ilustre maestro, que contará con la presencia de Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras, Alfredo Matus, director de la Academia Chilena de la Lengua, Estrella Cartín, directora de la Academia Costarricense de la Lengua, Irene Pérez Guerra, de la Academia Dominicana de la Lengua. Será ocasión para difundir el pequeño libro en homenaje al maestro Cisneros que la Academia ha preparado. En el mes de noviembre, entre el 7 y el 9, se hará un congreso internacional en homenaje a César Vallejo, conmemorando los 120 años de su nacimiento. Y en el mismo mes, entre el 16 y el 17, la Academia, en coordinación con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, propiciará un encuentro científico de lengua y literatura. Paralelamente, preparamos el segundo volumen de nuestro boletín de 2012 y se publicarán nuestras actas de congresos. Hay dos trabajos de fondo que queremos resaltar. Desde hace 2 años, domingo a domingo, en Radio San Borja, a las 6 de la tarde, la Academia sostiene el programa Palabra del Perú, con la conducción de los lingüistas Agustín Panizo y Paola Arana, y del comunicador Harold Rodríguez. La ocasión es propicia para expresarles la gratitud de la institución. El otro trabajo de largo alcance es la preparación de un diccionario de peronismos, que estará listo en 2013. Debo expresar también el agradecimiento a tantos lingüistas que de manera generosa, bajo la dirección de Julio Calvo, vienen laborando en tan compleja empresa. Gratitud también para nuestro académico honorario Alberto Benavides La Quintana por su apoyo a la institución. Para abril de 2013 hemos planeado un congreso sobre literatura de la conquista y colonia. Este es el primer anuncio público de su realización. Invitamos a los especialistas a ir preparando sus ponencias. Por último, como es sabido por muchos, pero no por todos los presentes, la Academia Peruana de la Lengua, aparte de sus publicaciones habituales, tiene una página electrónica que está al servicio de todos los académicos. Ideada y mantenida por Luis del Bois, es el mejor nexo nuestro con la colectividad. Para poner ejemplos, una nota sobre un dato biográfico de Manuel Asensio Segura ha tenido 4.000 visitas, y un artículo sobre puntuación de Luis Jaime Cisneros, 70.000 visitas. Lingüistas presentes, literatos, amigos todos de la Academia, anímense a publicar con nosotros por vía electrónica. Como público discípulo de Baltasar Gracián, acabo aquí mi intervención. Muchas gracias. Y ahora voy a hacer entrega al doctor José Agustín de la Puente un presente en nombre de la Academia Peruana. Continuamos. A continuación, el doctor Alberto Varillas Montenegro brindará la conferencia Palma y la Academia Peruana de la Lengua. Fuera de cualquier otra consideración, preparo en este momento de los 3 que estamos en la mesa, 2 hemos sido alumnos del doctor de la Puente y que guardamos por él el mismo afecto que el presidente de la Academia acaba de mencionar. Señor presidente de la Academia,
señora presidenta de la Fundación Ricardo Palma, señores académicos, amigos, señoras y señores. Acierto ha tenido la Academia Peruana de la Lengua al escoger, para conmemorar el 125º aniversario de su fundación, la morada que tuvo Ricardo Palma durante sus últimos años y en la cual hace casi un siglo falleció el tradicionista rodeado del reconocimiento nacional. Y digo acierto porque es corriente relacionar a Palma con las tradiciones peruanas y con la Biblioteca Nacional. El tópico bibliotecario mendigo así lo acredita. Sin embargo, no todos los que se ocupan de él suelen ocuparse de sus vínculos con la Academia Peruana de la Lengua ni destacan su importancia como gestor de la institución que hoy celebramos. No es la primera vez que la Academia Peruana de la Lengua recuerda su aniversario teniendo presente a Palma como lexicógrafo y gestor de la institución. Y es posible que con la aparición de materiales nuevos el asunto habrá de merecer una vez más la atención de los académicos. En alguna oportunidad, uno de los presidentes de la Academia, Aurelio Mero Quesada, proporcionó nuevas luces sobre el origen de la Academia, valiéndose de los archivos puestos a disposición de los investigadores de la Real Academia Española. En otra, Guillermo Díaz Plaja, ilustre palmista catalán, reconstruyó los enfrentamientos de Palma en el seno de la Academia a propósito de su lucha por el reconocimiento de peruanismo y americanismo. Con la abundante producción de trabajo sobre Palma que recogen las revistas dedicadas a esta labor, Aula Palma del Instituto Ricardo Palma y la revista de la Casa Museo Ricardo Palma, y la publicación del epistolario del tradicionista, cada vez resulta más fácil e interesante acercarse a la vida y a la obra del escritor limeño. Hoy, al recordar que hace 125 años se inauguraron las actividades de la Academia Peruana de la Lengua, no podemos olvidar qué estrecha fue en todo momento la relación que durante casi medio siglo mantuvo Palma con la Academia. A la inversa, como es bien sabido, no lo fue tanto la que sostuvo con la Real Academia Española, pero eso podrá verse en otra oportunidad. No existe información suficiente que confirme cuáles pudieron haber sido las gestiones que Palma debe haber realizado para lograr su designación como miembro correspondiente de la Academia Española, ni para la constitución de una Academia Peruana correspondiente de la Española. Como consta que entre Palma, apartado de la política peruana desde la segunda mitad de 1872 y del periodismo político desde un par de años después, y Manuel Tamayo Ibaus, designado secretario perpetuo de la Academia en 1874, hubo correspondencia anterior a la Guerra del Pacífico, es de lamentar que esos textos no sean hoy conocidos. Ya desde 1886 consta que Palma le informaba de algunas actividades de los académicos correspondientes. Sin embargo, las primeras cartas importantes de este epistolario son dos de Palma, ambas del 10 de junio del 87. Una muy formal, en que agradece su elección como miembro correspondiente de la Academia. Otra personal, en que se refiere al desconcierto que le causa el aparente desdén de la Academia por los escritores peruanos. Cito: en la franqueza de mis cartas confidenciales, ¿acaso llegué a quejarme del desdén con que se veía en España el esfuerzo de los pocos que en América procuramos conservar la pureza de la lengua? Lo rescatable de la cita es que hace mención a sus cartas confidenciales, es decir, en los años anteriores, 2, 3, 4, ambos escritores habían intercambiado correspondencia. Sin embargo, hoy no se dispone de ese interesante epistolario y es muy posible que las cartas hayan pasado a ser pasto de las llamas cuando en enero de 1881, luego de la batalla de Miraflores, el invasor saqueó e incendió el rancho en que residía el ya importante tradicionista, que estaba ubicado a unos 300 metros de donde ahora nos encontramos. Un antiguo director de la Academia, Aurelio Mero Quesada, recordaba hace 50 años que la propuesta de Palma como académico correspondiente había sido suscrita por el ya mencionado Manuel Tamayo Ibaus, el conocido poeta y director del Teatro Nacional Tomás Rodríguez Rubí y el entusiasta director del Grupo de Literatura en el Ateneo de Madrid, Francisco de Paula Canalejas. Los primeros dos eran mayores que Palma, el último su contemporáneo, y que el 11 de abril de 1878, cuando en la Junta se votó la propuesta de admisión del tradicionista peruano, la sesión debió haber estado presidida por otro peruano, el limeño don Juan de la Pezuela, conde de Cheste, quien no pudo asistir por razones de salud.
La votación favoreció a Palma, que obtuvo 16 balotas blancas contra una negra. Y piensa Miro Quesada que qué mal debió haberse sentido con los años aquel que en el misterio de una votación secreta votó negro por don Ricardo. Palma debe haber debido a don Manuel Tamayo su designación como académico correspondiente, tal como él mismo lo reconoce y agradece. Cito: a usted y solo a usted, que supo interesar en mi favor la opinión de mis ilustrados compañeros, debo una distinción que tanto me enaltece, por lo mismo que la Academia no ha sido pródiga en abrir sus puertas a los escritores peruanos. Palma hizo pública la noticia de su designación por medio de la prensa limeña, la que le concedió especial relieve. La Municipalidad de Lima, enterada de esta distinción, acordó conceder a nuestro escritor como reconocimiento una medalla de oro, que don Ricardo no pudo recibir personalmente por encontrarse enfermo. Todo lo cual fue muy útil para Palma, que en aquellos momentos participaba en una ruidosa polémica de ribetes internacionales como consecuencia de la publicación de su controvertido estudio histórico en el que responsabiliza a Sánchez Carrión de la muerte de Monteagudo y a Bolívar del envenenamiento de Sánchez Carrión. Todo esto distrajo la atención del público. A partir del acuerdo adoptado en la Junta del 24 de noviembre de 1870, la Real Academia Española, cuyas autoridades eran por entonces Juan Eugenio Hartzenbusch, que la presidía, Patricio de la Escosura y Manuel Bretón de los Herreros, decide iniciar la creación de las academias correspondientes de la Real Española en diversos países hispanoamericanos. La Academia Colombiana se crea en 1871, la ecuatoriana en 1874, las de México y Chile en el 75, la de El Salvador en el 76. Es indudable porque, por intermedio de sus corresponsales, Palma debió haber tenido conocimiento cabal de la forma en que la Real Academia venía implementando una política que podríamos llamar hoy de expansionista, y que hubiera estado madurando la idea de que el Perú no podía quedar atrás. Sin embargo, por ahora no hay forma de documentar gestión alguna que pudiera haber desarrollado. Pero hay otros hechos que inducen a considerar que era buena la época como para reforzar la relación del Perú con la Academia. Después de que solo se había registrado la elección de un peruano como académico correspondiente, Felipe Pardo y Aliaga, en 1860, en 1871 se designan a otros dos, Manuel Pardo y Lavalle y Manuel Ignacio de Vivanco. Antes de 1875 a un tercero, Monseñor Pedro José Tordoya, por entonces obispo del Cusco, y en el año 79 al general Manuel de Mendiburu. Por último, aunque cronológicamente podría considerarse como uno de los primeros síntomas de un florecimiento cultural, en 1871 se constituye la Academia Peruana de Ciencias y Bellas Letras, presidida por don José María Quimper, que desarrolló actividades culturales durante un semestre. Sin embargo, esta academia desaparece pronto por faltarle el apoyo que desde la revista El Progreso le brindaba el escritor y periodista colombiano Próspero Pereira Gamba. Sirve este comentario como aclaración, puesto que en algún momento se ha querido ver en esa academia uno de los antecedentes de la Academia Peruana de la Lengua, establecida en el año 87. Pero no todos eran buenos augurios, puesto que el final de la década del 70 fue otro de los momentos en que el Perú atravesaba por graves trastornos políticos y estaba ya muy próxima a la declaratoria de la Guerra del Pacífico. Faltaban solo 10 meses. Por eso, cualquier gestión local que pudiera haberse hecho careció del necesario relevo. La iniciación de la academia. Aunque tampoco hay certeza, es muy posible que durante los 3 años de ocupación extranjera de la capital peruana, Palma y quizás algunos otros académicos peruanos, y Tamayo y algunos españoles, hubieran continuado madurando sin mayor éxito la posibilidad de constituir una academia correspondiente en el Perú. Si esto efectivamente ocurrió, porque de ello solo conjeturamos, es muy posible que debido a la conflagración bélica en el Perú el asunto hubiera tenido una acogida muy limitada, si es que tuvo alguna, pues otras eran las preocupaciones de la comunidad peruana en aquellos momentos. Pero es posible que en Madrid, tan lejano como quedaba de estas circunstancias del Perú, algunos pudieran haber perseverado en la idea de, sin reparar en la crítica situación por la que atravesaba nuestro país, ya que antes de cumplirse los 2 meses de la firma del Tratado de Ancón, se lo sugiere a Palma el mismo Tamayo Ibao, secretario perpetuo de la Academia. Cito: ahora que hay en ese país un núcleo de académicos, ¿por qué no proceden ustedes a establecer una academia correspondiente como la que ya existen en Bogotá, México, Quito, San Salvador
Ecuador y Caracas. La carta de Tamayo se recoge en la prensa local a principios de febrero del 84, cuando la fuerza de ocupación aún estaba acantonada cerca de la capital, esperando la ratificación legislativa del Tratado de Paz. La sugerencia no pudo haberse formulado en peor momento, pues en el ambiente peruano aún no había espacio para la consideración de propuestas como esta. Por ello, no debe haber producido mayor entusiasmo entre los académicos que por entonces residían en el Perú. Solo 3 años más tarde, y después del evidente y copioso intercambio epistolar que debió haber existido entre Palma y Tamayo, el por entonces ya director de la Biblioteca y el Archivo Nacional del Perú vuelve a tocar el punto en su carta del 19 de marzo de 1887, dirigida a su amigo y tradicionista mexicano, general Vicente Riva Palacios, que por entonces ejercía en Madrid un cargo diplomático, y le anuncia que, cito: hoy escribiré largo, muy largo a Tamayo y Baos, sobre la organización de la Academia Peruana correspondiente del Español. Ya es casi un hecho, y la instalaremos solemnemente el 28 de julio. No puede usted formarse idea de cuánto he tenido que trabajar para hacer armonizar a 4 de los compañeros a quienes la política traía reñidos hasta socialmente. Afortunadamente, por mi presidencia en política he conseguido servir de un trasluz de unión. Lo que indica que entre la segunda parte del 86 y primeros meses del 87 se habían resuelto 2 puntos. Fue el primero establecer quiénes habían de ser los fundadores de la flamante Academia Peruana. El segundo fue que cuando menos 4 de los fundadores habían aceptado armonizar entre sí en beneficio de la Academia y superar así fuera solo para este efecto las inmensas divergencias políticas de aquellos años. Los futuros fundadores de la institución fueron 12. Ricardo Palma en su condición de único académico correspondiente que sobrevivía, 10 que fueron convocados por Palma y uno que entre los 11 se acordó proponer para la silla vacante. Refiriéndose a la eventual participación de Palma en la elección de los 11 fundadores, Hidro Quesada se atreve a sugerir que a su iniciativa o a su opinión se debió que se eligiera después a un brillante grupo intelectual. En realidad, la selección de los 11 académicos fundadores nunca ha sido materia de objeción, sin embargo, hasta hoy se desconoce la forma en que fueron escogidos. La muy larga carta antes citada que Palma proponía cursar a Tamayo quedó reducida a un breve oficio muy formal un par de días posterior, en el que se le refiere que los académicos correspondientes, cito, después de 2 reuniones preliminares en casa del que suscribe, habían adoptado 3 acuerdos. Primero, autorizar a Palma, con el carácter de decano de los correspondientes, que solicite autorización a la Real Academia para instalar la correspondiente peruana en el mes de julio. Fijar en 12 el número de miembros de la Academia Peruana y proponer para la silla vacante a don Félix Cipriano Coronel Segarra. Y 3, formular un proyecto de reglamento que, una vez aprobado, permita la elección de director, secretario y censor de la nueva institución. No demoró la Academia madrileña en tramitar la comunicación de Palma, y la decisión requerida se expidió en sesión de 5 de mayo. Pero mientras en Madrid se veía con simpatía la creación de una academia correspondiente más, en Lima se producía un incesante cambio de cartas, del cual que recoge el comercio con respecto a los posibles integrantes de la primera junta directiva. La oposición de Juan de Arona a Monseñor Tobar y sus ataques al propio Palma superaban las reglas de la cortesía. Arona declaraba que él no pretendía cargo alguno en la directiva ni tenía problema personal alguno con Monseñor Tobar, pero insinuaba que lo consideraba un incompetente. Peor fue con Palma, cito, ¿de qué es decano?, se preguntaba Arona, aludiendo al epígrafe con que suscribía las comunicaciones relacionadas con la futura Academia de Ricardo Palma. ¿Se concibe una cabeza sin cuerpo? Quizá lo será mañana cuando se haya establecido una academia, y aún entonces faltará que ella lo exprese solemnemente. Decano, por su etimología, significa el que manda a 10. ¿O cree don Ricardo que decano significa el más cano y anciano? Los agravios que entre estos 2 fundadores de la Academia continuaron acrecentándose. Por último, Palma, a quien Arona había llamado infeliz, concluye una de sus cartas de la siguiente manera: el señor Pasoldán cree agigantar su talla empequeñeciendo la de otros, manía de pigmeos. Antes de la instalación se llevaron a cabo nuevas reuniones preliminares
Linares, y en la de 29 de mayo se elige la primera junta directiva integrada por José Antonio de la Valle como director y Benjamín Cisneros como secretario y el Monseñor Manuel Tobar como censor. Pero una descripción vívida de lo que ocurría en el seno de la institución, que aún no había llegado a establecerse, puede hallarse en el extenso y ameno relato en que Palma cuenta a su amigo Riva Palacio cómo fue la elección. Esta es una cita larga. El día que celebramos la cuarta reunión, indiqué que la próxima junta sería para elegir director para el primer periodo de 2 años. El señor García Calderón, que es candidato a la presidencia de la República, exhibió mi candidatura para director. Yo, por razones que me sé y que son largas para expresarlas en una carta, decliné ese honor en Monseñor Tobar. Tuve en cuenta, y procediendo de acuerdo con 5 o 6 de mis compañeros, que no convenía que la academia naciera abanderada en política. García Calderón es candidato presidencial. Lavalle fue el ministro que suscribió la paz con Chile y por lo tanto es representante de un partido. Tobar es candidato del arzobispado. Entre los candidatos en disponibilidad, la personalidad más notable que quedaba era Roca, clérigo que no es personalidad política. Pero por el momento nadie combatió mi indicación, pero tenemos un camarada muy díscolo, don Pedro Pasoldán, que escribe bajo el seudónimo de Juan de Arona, y este se echó a llevar a la prensa lo que había sido una conversación privada, y dijo que yo había impuesto la candidatura de una sotana, ejerciendo presión sobre los compañeros, y que él exhibía la candidatura de García Calderón o la de Lavalle. Me han tenido pues usted enfrascado en una polémica un tanto personal en los periódicos y en la futura academia, por el peligro de no establecerse, pues los ánimos llegaron a agriarse por la intemperanza de Arona. Al fin, el buen sentido ha dominado y en la semana entrante haremos la elección. Somos 8 los comprometidos en elegir a Roca y 2 los votos disidentes. El mismo García Calderón está unido a nosotros, indignado porque un compañero haya dado el escándalo de llevar a la prensa una quisquilla de familia. La prevención de Arona contra Roca ha nacido de que un jurado literario, Roca acordó medalla de plata y no de oro a una oda de Pasoldán. Pasioncilla y pequeñez del alma de don Pedro, que es hombre díscolo por excelencia y poco querido por lo envidioso y atrabiliario de su carácter, por sus compañeros de letras. La polémica ha durado 8 días. Fin de cita. Demasiado candor mostró Palma al creer que todos los comprometidos harían honor a su compromiso. Cuando tuvo lugar la votación definitiva una semana después, Palma quedó defraudado una vez más y con mucha frialdad se lo comunica a otro amigo mexicano, Francisco Sosa. Cito: ayer hicimos la elección de cargos. El de director fue algo reñido. Hubo 2 votaciones empatadas, 5 votos por Lavalle y 5 por mí. Al fin decidió la suerte en favor de Lavalle. Hemos estado tratando de ubicar cómo fue la suerte, pero no hay modo de poder llegar a una conclusión. Palma estuvo convencido de que la elección de Lavalle estuvo movida por razones políticas y así lo cuenta. Cito: aquí nos tiene usted pues avenidos a los conservadores, Lavalle, Tobar, Roca y Goicoechea, con los liberalotes, como García Calderón, Cisneros, Larrabiur, Quintanilla, Rosell y este su amigo. Nuestras filas van a reforzarse con Segarra, que será el último de nuestros académicos. Y vea usted lo que son los conservadores y ultramontanos y jesuitas, a cuyo bando pertenece el díscolo compañero Pasoldán, que cuando nosotros los liberales nos fijamos como director de la academia en un conservador como Roca, la oposición surgió del seno de estos, un ultramontano combatiendo a un correligionario. Lavalle ejerció el cargo de director solo por 2 meses, pues por razones aún desconocidas el 1 de agosto renunció al cargo. Sus colegas no encontraron suficientemente válidos los argumentos que para ello esgrimió el renunciante. Recién en sesión del 7 de agosto, presidida por Ricardo Palma, se aceptó por unanimidad la segunda renuncia del cargo de director que hizo Lavalle. En la misma sesión se eligió director a don Francisco García Calderón. El escrutinio arrojó 9 votos a favor de García Calderón y 1 en contra. Cabe mencionar que Arona no asistió a dicha sesión. La fundación de la Academia. 3 semanas después, el 30 de agosto del 87, la Academia Peruana correspondiente de la Real Academia Española se instaló en el Gran Salón de Conferencias de la Universidad de San Marcos, en ceremonia solemne a la cual concurren el presidente de la República, cuerpo diplomático y todos los altos funcionarios del país,
barra de 300 caballeros y 250 señoras y señoritas de lo más notable de la sociedad limeña. El salón no admitía más asientos. El discurso de orden estuvo a cargo de Palma, quien disertó sobre el desarrollo que las letras habían alcanzado en el Perú durante los días del coloniaje. Diarios y revistas locales cubrieron con tanto detalle la ceremonia que al comentarla, el semanario El Perú Ilustrado hace presente que no cabía proporcionar información adicional alguna. Pese a que Palma no había triunfado en ninguna de las elecciones, ni en la que se dirigió a la Valle el 30 de mayo, ni en la que se hizo lo propio con García Calderón el 7 de agosto, en la Secretaría de la Real Academia Española no había duda que él había sido el artífice del establecimiento de la filial peruana, y así se lo hace presente Tamayo Ibaus. Triunfó usted, mi querido amigo, a usted se debe el milagro. Usted ha hecho por el Perú y España algo más importante que un tratado de comercio o cosa parecida. Palma había esperado que la prensa local hubiera concedido mayor relieve a lo ocurrido, y de ello se queja arriba Palacios. Le dice: a Dios gracias, la ceremonia fue solemne y muy selecto el concurso. Ahora algún órgano de prensa nos ha salido con que somos una corporación aristocrática, antirrepublicana y otros despapuchos de esa especie. Pese a esta y posiblemente otras dificultades menores, el éxito de la ceremonia inaugural permitía presagiar que la Academia iniciaría de inmediato sus actividades y las llevaría adelante con el mismo entusiasmo con que trabajaban por aquellos tiempos el Ateneo de Lima, el Círculo Literario y otras asociaciones culturales y científicas. Sin embargo, no ocurriría así. El éxito de la inauguración, las facilidades que había recibido e inclusive el apoyo prometido por el presidente de la República no fueron suficientes para asegurar el adecuado funcionamiento de la Academia Peruana. Palma se da tiempo para describir a Daniel Granada las actividades académicas. Tiene una sesión mensual, precisamente en uno de los salones de la biblioteca. Nos ocupamos en discutir las papeletas que se presentan para en su oportunidad elevarlas a la Academia Madre. Cierto es que durante los primeros meses la Academia se reunía periódicamente, pero ese ímpetu fue perdiéndose. Durante el primer año, pasado el primer año y medio de vida institucional, Palma se lamenta de la situación. La Academia correspondiente no funciona por falta de quórum. En 2 sesiones no hemos podido reunirnos los 7 precisos para abrir sesión. Coronel Segarra ha marchado como ministro de Estados Unidos y 3 académicos más están en provincias. Hasta nuestro director García Calderón es posible que vaya de ministro a España. Es posible que Palma, agobiado por su trabajo como director de la biblioteca, se hubiera sentido desalentado y hubiera perdido algo de la esperanza que la Academia pudiera proseguir su marcha en forma normal. Por eso, a Cisneros, su entrañable amigo, le confiesa a mediados del 90 que nuestra Academia parece difunta. Casi un año más tarde vuelve a lamentarse. De los demás compañeros de Academia, nada puedo afirmar. Veré a los pocos que hay en Lima y me esforzaré porque tengamos una sesión. Estamos hasta sin director, pues García Calderón tuvo por prescripción médica que irse a su ciudad natal, Arequipa, donde parece que tampoco recobra la salud. Así fue pues como comienza a apagarse el entusiasmo inicial de los académicos por la entidad que los agrupaba. Su primer director, Lavalle, duró en el cargo 10 semanas. El segundo director, quien fuera a su vez el primero que ejerció el cargo, don Francisco García Calderón, logró mantener la institución durante algún tiempo más. Y una vez que la García Calderón marcha a Arequipa en el verano de 1891, la Academia queda acéfala y entra prácticamente en receso. A mediados de 1991, 4 años después de su fundación, la Academia Peruana había perdido la parte de la vigencia que tuvo en sus primeros momentos. Algunos de sus integrantes se encontraban fuera de Lima. La salud de Lavalle y Cisneros era materia de preocupación. Inclusive Palma, que continuaba quejoso de su deteriorada salud, en su epistolario deja de dar testimonio de su vida académica, lo cual era razonable, pues habían comenzado los ataques de González Prada y en su ausencia de los escritores jóvenes atrincherados en el círculo literario. Su contracción al cargo de bibliotecario mendigo en la Biblioteca Nacional era cada vez más ostensible. No tenía pues la institución en la cual tantos escritores habían fijado sus esperanzas, visto de recuperar el interés del cual había gozado en algún momento. Pero para don Ricardo no iba a pasar desapercibido que en 1892 se recordaría la llegada de Colón al Nuevo Mundo.
de lo que habían pasado 400 años. En junio conversa con el presidente de la República, quien le ofrece ayudarlo en un eventual viaje a España y que le asegura además que si el viaje se confirmaba, lo haría con nombramiento oficial. Después de 1001 gestiones, Palma recibe el nombramiento prometido y en septiembre del 92 viaja a España a las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América con el rango de ministro residente y en condición de delegado del Perú a los congresos americanista, literario y geográfico. En aquella ocasión, Palma llevaba bajo el brazo la propuesta de incorporación al diccionario de la Academia de 544 americanismos. Desde el principio de diciembre, Palma comenzó a batallar con el grupo conservador, que era muy restrictivo al respecto. En algunos pocos casos, sus propuestas triunfaron, pero en la mayoría fue derrotada. La situación se agravó progresivamente y en febrero del 93, Palma informa de ella a Lima, tanto a la Academia cuanto al gobierno. La Academia Peruana le ordena decir a la española que se ha declarado en receso y el gobierno lo autoriza a declarar que el Perú no suscribirá el convenio sobre propiedad intelectual que iba a favorecer bien mucho a los autores españoles. Ambas decisiones fueron hechas públicas por Palma y poco después se retira de Madrid, dando por finalizada la misión en cuyo éxito había puesto tantas esperanzas. La protesta peruana frente a la intransigencia española motivó un largo deterioro en las relaciones interinstitucionales que se va a iniciar entre fines del 92 y principios del año siguiente y se va a extender por 3 largos lustros. Y así, la oportunidad de la Academia Peruana de celebrar el primer quinquenio de su instalación se modificó como consecuencia del desinterés de muchos de sus fundadores y de las dificultades que el ministro residente Ricardo Palma encontró en Madrid. Por eso, desde comienzos de 1893, la Academia Peruana correspondiente de la Real Española suspende sus actividades en actitud digna que mantendrá durante casi 15 años. Lentamente iban cayendo las sombras sobre la primera parte de la vida de la Academia. Lavalle muere en el 93, el disco Lopazoltán en el 95 y Coronel Segarra 2 años después. A comienzos del siglo XX fallece luego de largas enfermedades Luis Benjamín Cisneros en el año 4, García Calderón en el 5 y Rosell en el 9. Solo sobreviven a los años y a las dolencias 6 de los fundadores, más otros 2 integrantes designados directamente por la Academia, el importante político y sociólogo positivista Mariano H. Cornejo y el ensayista e igualmente importante político Pedro José Rada Irán, ambos nombrados en el 17. Pero la institución que venía desfalleciendo viene a cobrar nueva vida cuando desde fines de 1916 o comienzos del año siguiente, don Ricardo Palma, desde este mismo local, su modesta residencia, su destino final miraflorino en el que hoy nos encontramos reunidos, propone a la Real Academia la designación de 8 nuevos y distinguidos integrantes para la correspondiente peruana. La propuesta se aprobó en Madrid el 11 de abril del año 17. Palma convoca al grupo preclaro de pensadores y autores peruanos que ahora conformaban nuestra academia y adopta las decisiones necesarias para que el 8 de diciembre de 1917, hace 95 años, se reinstale la institución que hoy nos acoge. Creo que conviene mencionar que en sesión de 12 de agosto, la Academia Peruana eligió por aclamación a Palma su director. Tuvo que esperar 30 años para llegar como titular al cargo que tanto merecía y al cual no había podido llegar anteriormente mediante elecciones. La institución reaparece bajo la dirección de Javier Prado y Ugartechi, cuando ya Palma estaba tan falto de fuerzas que solo pudo preparar un mensaje que tuvo que ser leído por Víctor Andrés Belaúnde. Recordemos hoy, pues, a los 125 años del establecimiento de su inauguración y 30 de su reapertura, a don Ricardo Palma, el peruano que hizo más por la creación de la Academia Peruana correspondiente de la Real Academia Española, con la convicción de que nos estará escuchando por alguna rendija de este local, agradeciendo a que los académicos que lo han heredado se acuerden del mérito que tuvo como creador de la institución. Muchas gracias.